Estábamos con el problema que os había planteado de uno que me parece muy bonito. Yo os lo planteé como un cohete. Teníamos aquí una cuña, creo que os puse de la misma masa, y un cilindro hueco. Sí, da igual. Puedo utilizar subíndices, si queréis, puedo utilizar subíndices. Al principio este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. Cuña y cilindro. Como condiciones que nos daba el problema bajo la acción de la gravedad uniforme, había dos condiciones. Una, que la cuña, que no había rozamiento, sin rozamiento entre la cuña y la mesa horizontal. Y había otra condición, que el rozamiento entre el cilindro y la cuña es de tal manera que el cilindro rueda sin deslizar. ¿De acuerdo? Rozamiento entre el cilindro y la cuña es de tal manera que el cilindro rueda sin deslizar. Eso significa que el rozamiento es estático. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser el máximo posible, pero el rozamiento es estático. Estas son la pregunta que nos hacen, que os hacía yo, era cuáles hallar las velocidades o determinar las velocidades de cada cuerpo cuando se separa. Es decir, cuando el cilindro llega a la mesa y entonces se separa unos del otro. Bueno, esto es lo que teníamos. O sea, que nuestro cohete solo tenía una bala, por así decirlo, que es el cilindro lo que le va. Si este es nuestro cohete, es el que va a ser impulsado gracias al cilindro que tenemos por aquí. Claro, ahí ya uno tiene que pensar, es decir, gracias a qué va a ganar energía cinética nuestro cohete, el cuerpo del cohete, la cuña. Bueno, gracias a que nosotros hemos almacenado antes energía en forma de energía potencial gravitatoria. Esa es la que se va a... Y en los cohetes y en los motores lo que tenemos es efectivamente eso. Por cierto, había una pregunta el otro día que se me pasó deciros o plantearos, que es bonita. La energía que tenemos almacenada, cuando hablábamos de un cohete, tenemos oxígeno, hidrógeno, ¿no?, almacenados en el cuerpo del cohete, y hacemos la combustión y los gases calientes son expulsados. Es decir, que tenemos energía, también tenemos energía potencial en los enlaces, efectivamente. Esa es la que se está transformando en energía cinética. Bueno, esa energía que tenemos almacenada en el combustible se está transformando no solo en energía cinética del cuerpo del cohete, sino también en energía cinética de los gases, por supuesto. A nosotros nos interesaría que fuese 100% naturalmente, fuese todo al cuerpo del cohete, pero eso no es así. Y uno se puede preguntar cuándo es más efectiva, entre comillas, esa energía que tenemos, cómo se está transformando de forma más efectiva esa energía, si cuando el cohete se mueve lentamente, es decir, al comienzo, suponiendo que el cohete esté quieto, ¿no? ¿Cuándo es más efectivo? Inicialmente cuando el cohete está muy despacio, o cuando el cohete se está moviendo más deprisa, es decir, cuando tiende a la velocidad final que hallamos el otro día, ¿recordáis, no? Que llegábamos a una velocidad final. Estoy hablando sin gravedad. Cuando pensad eso, uno piensa, a lo mejor es igual de eficiente. Es lo que os estoy planteando, que penséis en lo siguiente sobre el problema del tal y como lo hice el otro día. ¿Cuándo es más eficiente? ¿Si al principio o al final? O de igual manera, o depende de las condiciones, si veis algunas condiciones. Pensadlo un poco. Eso, no ahora. Es, digamos, como corolario al problema que teníamos del otro día. Bueno, hallar las velocidades de cada cuerpo
cuando se separe. Acabo ya de plantear, o sea, que aquí lo que hay que fijarse es en los principios que gobiernan el comportamiento de este sistema. Y uno es, he dicho, se está transformando energía potencial gravitatoria en energía cinética. Pero, digamos, se está transformando también en forma de calor, o sea, tenemos disipación, ¿no? Porque no tiene que ver si se va a conservar la energía mecánica. Cuando hablo del sistema, estoy hablando de la cuña, naturalmente de cuña, cilindro. La Tierra la tenemos también ahí abajo, también forma parte de... Pero bueno, la energía mecánica del sistema, ¿qué creéis? ¿Se conserva o no se conserva? Solamente hay una fuerza que ejerce sobre el cilindro. No, bueno, pensé, vamos a ver. Sistema, he dicho, mi sistema es la cuña y el cilindro. Entonces, hay que ver las fuerzas. ¿Solo tenemos, ¿qué fuerza decías, Óscar? La fuerza de la gravedad sobre el cilindro. No, y también tenemos la fuerza de la gravedad sobre la cuña. Pero tenemos la normal del suelo. Bueno, también tenemos la normal. Vale. Ahí es donde quería pasar. ¿Y qué pasa con la normal, con el suelo y la gravedad? Que se anula. Ya está mal. ¿Por qué? Ah, bueno, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Pero esa es una... cuando dije... No, estoy... Sí, claro, la fuerza normal está actuando ¿sobre quién? Sobre la cuña. Suelo, mesa sobre cuña. Estás tú hablando de esa y yo también de esa. Vale, está muy bien porque naturalmente tenemos aquí entre el cilindro y la cuña, efectivamente él estaba diciendo, a ver si Miguel estaba pensando entre la fuerza normal del cilindro y la cuña. No, estamos hablando, para nuestra desgracia, de la misma fuerza normal, la que ejerce la mesa sobre la cuña. ¿De acuerdo? Fijaos, ese es uno de los errores que pueden surgir a lo largo de este problema. Que naturalmente es una afirmación que hago, lo mismo que las afirmaciones que me hacéis vosotros, yo simplemente estoy adelantando trabajo, pero lo tendré que demostrar, efectivamente. ¿De acuerdo? O sea que ahí viene si no lo digo, me lo recordáis. Una cuestión. Volvamos otra vez porque a mí lo que me interesa es este principio fundamental. ¿Se conserva la energía? Tú estabas diciendo sí, porque la normal, entre otras cosas, entre la normal se anula al peso, ibas a decir, ¿no? Digo, porque la única fuerza que se ejerce neta ahí sería la de la gravedad sobre el cilindro. El resto, creo que en la suma total no aparece. Digo del sistema. Sí, estoy hablando. La suma de las fuerzas que están actuando sobre el sistema, fuerza neta externa, la suma de las fuerzas externas que están actuando sobre el sistema es distinto de cero. Por eso, ahora vamos a... ¿Y cómo hago esa afirmación para que no se me pase antes? ¿Por qué afirmo aquí en la fuerza neta externa? ¿Qué tenemos? Es la suma de las fuerzas externas. Tenemos la gravedad sobre la cuña. Tenemos la gravedad sobre el cilindro. Y tenemos la fuerza normal de la mesa sobre la cuña. Esas son las fuerzas que están... Las demás fuerzas son internas al sistema, es decir, la fuerza que ejerce la cuña sobre el cilindro o el cilindro sobre la cuña, esas son fuerzas internas. Acción y reacción tienen la misma dirección, sentido contrario, mismo módulo. Tenemos otras fuerzas internas, que es la de rozamiento, la que ejerce la cuña sobre el cilindro, la que ejerce el cilindro sobre la cuña, pero esas también son fuerzas. Acción y reacción, también, ¿no? Misma dirección, sentido contrario, mismo módulo. Pero esas son fuerzas internas, donde hay que fijarse, digamos, para ver cómo es el movimiento del sistema, en su conjunto es en las fuerzas externas. Estoy aplicando simplemente la segunda ley de Newton, se la aplico a uno, se la aplico a otro, sumo para los dos cuerpos del sistema y lo que me queda es esta. ¿Eso lo tenéis claro, esta cuestión? No hay ningún problema.
Entonces, ¿cómo hago yo? Claro, aplico la segunda ley de Newton. Aquí lo que tengo es la masa de 1 por la aceleración del cuerpo 1, más la masa de 2 por la aceleración del cuerpo 2. Cuando he dicho que esto es igual naturalmente a la masa total por la aceleración del centro de masas del sistema. ¿Suena el centro de masas del sistema? Vale, lo digo. No, bueno, porque no me miréis, no tengo por qué estar, no estoy seguro, simplemente. Da igual, o sea, cuando estoy diciendo sumo en un lado, sumo en el otro, pues tengo bien. Por eso he puesto lo de M1 a 1 más M2 a 2, por si acaso alguno no lo tenía. Pero esto se define así también el centro de masas a través de esta expresión. Bueno, y ahora uno dice, ¿y tiene el centro de masas del sistema, se está acelerando, sí o no? Esa es la, fijaos que esa es la pregunta para decidir si, ¿no? Si se está acelerando o no. Fijaos que el centro de masas es como ver si fuesen dos partículas, ¿no? Es como considerar el sistema, toda la masa concentrada de la cuña en su centro de masas, toda la masa del cilindro en su centro de masas. Entonces, uno ve el movimiento de uno y de otro. El centro de masas de la cuña siempre está a la misma altura, pero el centro de masas del cilindro, al estar descendiendo sobre la cuña, el centro de masas del sistema total está descendiendo. Si desciende, eso significa que tiene que tener inicialmente tiene velocidad, el centro de masas tiene velocidad 0. Cojo la cuña quieta, pongo el cilindro quieto. Bueno, eso no lo añadí como condiciones, pero lo dije el otro día, ¿recordáis, no? O sea, que como condiciones iniciales tenemos eso. Es decir, tenemos el centro de masas en una posición, velocidad del centro de masas 0. Y yo estoy viendo cómo desciende el centro de masas. Evidentemente tiene que tener aceleración no nula, porque si llegan a tener una velocidad, está cambiando la velocidad, por lo tanto la aceleración es distinta de 0. Eso es cinemática. No, bueno, ahora estamos, fijaos, ahora estamos con, es decir, si esto es distinto de 0, la fuerza neta es distinta de 0. O sea que aquí tenemos la gravedad, m1, más, o sea, m1 por g, m2 por g, y aquí tendremos m. Vamos a ver. Y esto es distinto de 0 porque la aceleración del centro de masas es distinta. Es decir, que la normal, este problema, no anula el peso del cilindro y la cuña, ni siquiera de la cuña solo. Ahora, sí, porque sí, ahora si vuestro compañero, si Óscar dice, bueno, n es igual a m1g, eso significa que la fuerza neta es igual a m2g. Es decir, que el centro de masas, la aceleración del centro de masas sería g. Y eso no es así, como vamos a ver ahora a continuación. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bueno, pero antes de meternos en la cinemática, en los dos principios, al final voy a llegar a esta conclusión. Estábamos con la conservación de la energía. Vamos a ver. Uno dice, bueno, por la normal no tengo ningún problema, no tengo ni siquiera que fijarme si es igual o no es igual, o es diferente. ¿Por qué? Porque tengo que ver, para ver el trabajo que realiza la fuerza normal, tengo que ver cómo es respecto al desplazamiento. La fuerza normal está aplicada sobre la cuña, ¿de acuerdo? Y es perpendicular a la mesa, y el desplazamiento de la cuña es horizontal. Eso significa que la fuerza normal por el desplazamiento es 0, siempre independientemente de lo que valga la normal. Las fuerzas normales no realizan nunca trabajo. Por lo tanto, eso no me preocupa en el sentido de decir, pero bueno, como habíamos empezado por ahí, ¿entendido? Bueno, vale. Esa no disipa energía mecánica. ¿Qué más tenemos por ahí? La gravedad, por supuesto, eso está almacenado, la gravedad es una fuerza conservativa, es decir, que lo tenemos en cuenta dentro de la energía potencial gravitatoria del sistema. Pero tenemos el rozamiento, porque rueda sin deslizar. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, ¿no?
El rozamiento disipa energía, ¿no? Mecánica, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Todos aquellos que penséis que el rozamiento estático disipa energía mecánica, ahora os acabo de hacer un favor. Esta clase. Ese es un concepto muy importante. Fijaos que vais a diseñar aviones y cosas de esas, mecanismos. El rozamiento estático no disipa energía mecánica, no realiza trabajo. Es decir, el ejemplo de primero, que si yo hago esto, estoy quieto, es una cosa que es antiintuitiva, por un lado, y ahora acelero yo sobre la tarima, fijaos que no les va a dejar. Tengo rozamiento estático. Uno dice, anda, ¿quién es el que te permite ganar energía cinética? ¿Quién realiza ese trabajo? Hombre, fuerzas externas, normal, peso, los movimientos horizontal se anulan, la única fuerza, la fuerza neta va a ser el rozamiento estático. El rozamiento estático es, por lo tanto, el que está realizando el trabajo para que se haga todo mal. No, el rozamiento estático no realiza jamás trabajo. El rozamiento estático no está realizando en este momento ningún trabajo. Entonces, anda, qué curioso. Entonces, ¿qué realiza trabajo? Por supuesto, las fuerzas de los músculos que ahí sí tienen desplazamientos. Tenéis que tener en cuenta, uno dice, anda, pero si hay un desplazamiento horizontal y la fuerza es horizontal, fuerza por desplazamiento, es el desplazamiento relativo entre los cuerpos. Otro pequeño concepto que uno se aprende de memoria, fuerza por desplazamiento, pero es el desplazamiento relativo. Y entre el zapato y la tarima no hay un desplazamiento relativo instantáneamente. Está quieto el punto de contacto, está junto. Por lo tanto, el trabajo, es decir, ahí se está conservando la energía, que es la energía química de los enlaces de lo que me he zampado yo, se está transformando en energía cinética sobre la tarima y una parte en calor también. ¿De acuerdo? Es decir, conclusión, se conserva la energía mecánica porque el rozamiento, por eso añadí esa condición, no me lo tenéis que mostrar, es una condición del movimiento. El rozamiento es estático, se conserva. Sí. Fijaos que una cosa, un concepto que es muy importante. Mientras que para analizar la aceleración, el movimiento del sistema, de nuestro cohete, únicamente me tengo que fijar en las fuerzas externas que actúan sobre el sistema, al analizar el sistema desde el punto de vista de la energía, tengo que analizar tanto las fuerzas externas como las fuerzas internas. Es decir, tengo que ver cómo es el rozamiento, que es una fuerza interna. La normal también es una fuerza interna entre la cuña y el cilindro. ¿Realiza trabajo? No. Hay que fijarse en el desplazamiento relativo, no realiza ningún trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, que sí, se conserva la energía mecánica gracias a que el rozamiento es estático. Sí. Entonces, si la bola, o sea, si el cilindro patinase, el rozamiento fuera dinámico. Entonces, efectivamente, ya no podría hacer esto. Si el rozamiento es cinético, hay un desplazamiento relativo entre los dos cuerpos y se está disipando energía mecánica. Es decir, el trabajo que realiza el rozamiento cinético es negativo. Eso se dice, ¿no? Está disipando energía mecánica. Bueno, se está transformando en calor, evidentemente. Uno lo puede pensar desde el punto de vista de la conservación de la energía. Cuidado, la conservación no. Estoy hablando de la conservación de la energía mecánica. La conservación de la energía es un principio general. Todos los tipos, por cierto, la energía química, cuando yo dije ahí energía química, es energía potencial de los enlaces. Es decir, que todos los tipos de energía al final, o bien los reduces a energía cinética o energía potencial, de las distintas fuerzas que tenemos por ahí. Eso es entendido, pero bueno, uno piensa en energía química como si fuese otro tipo de energía. No me importa. Bueno. Entonces, ¿por qué creéis que puse esa condición? Precisamente para poder tener... O bien el problema, podía haberoslo puesto la versión light, que era un bloque sobre la cuña y sin rozamiento entre la cuña y el bloque. Es el mismo problema en definitiva. Pasa que, como sé que sois así tan quisquillosos, me ibais a decir, y cuando llega a la mesa, ¿qué hace el bloque? Golpeará y botará. Dije, pues entonces le voy a meter un cuerpo redonde y así no me dice ni pie. Cosa que funcionó genial. No dijisteis ni pie.
porque normalmente es así, la transición, uno dice que va a pasar. Bueno, tenemos, entonces voy a plantearlo esto como una ecuación. En cualquier situación voy a tener, ¿no?, que la energía mecánica inicialmente, ¿qué es lo que tengo? Energía cinética del cuerpo 1, 0, energía cinética del cuerpo 2, 0, están en reposo, pero tengo energía potencial gravitatoria almacenada, que era m2 por g, por la altura que os decía que era h, se encontraba el bloque, el cilindro, centro del cilindro, se encuentra a una altura h sobre esta. O sea que esta es la energía de la que disponemos. Y esta energía pues se va a transformar en parte en energía cinética, de uno, de otro. Naturalmente está disminuyendo la energía potencial hasta que al final, fijaos que estoy tomando como referencia justo dos situaciones. Inicial. Y final, entre comillas. Lo de final no es que se pare, sino que... ¿no? Estamos así. Entonces, estaba diciendo... ¿no? El centro, estamos comparando las dos situaciones. Esta situación frente a la otra tiene... Aquí estoy diciendo la energía potencial gravitatoria es 0. Lo tomo como nivel de referencia. Entonces, aquí lo que tenemos es m sub 2 por g por h. Eso es lo que... ¿De acuerdo? ¿Algún problema? Bueno. m2gh igual a 1 medio de m sub 1 por e sub 1 cuadrado, 1 medio de m sub 2 por e sub 2. Esta es la primera, estoy transformando la primera condición, el primer principio fundamental en este problema, que se conserva, principio de conservación, en una ecuación, con dos incógnitas. Ah, por cierto, aquí ya puse una cosa que no es del todo correcto, porque me estaba acordando del problema del bloque. Esto no es correcto, del todo. Ese es uno de los errores que me pusisteis en... Vamos a ponerlo bien. Nadie me ha corregido, es una pena. ¿Por qué? Voy a utilizar K para la energía cinética, no E. K del cuerpo 1 más K del cuerpo 2. K del cuerpo 1 es, fijaos, es energía cinética. Es solo energía cinética de traslación. A rotación. Entonces tenemos en K1 un medio de m sub 1 por v sub 1 al cuadrado. Y en el de 2 es un medio de m sub 2, v sub 2 al cuadrado, siendo naturalmente la velocidad esa cuando pongo el subíndice 2 del centro del cilindro, más la energía cinética de rotación. ¿Sabéis cuál es la energía cinética de rotación? Tendríamos un medio del, y siendo I el momento de inercia, que consta que el momento de inercia os lo puse para un cuerpo para que el momento de inercia fuese lo más sencillo posible. Por la velocidad angular que tiene el cuerpo en torno al centro de masas, este sería el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masas, el centro del cilindro, por la velocidad angular al cuadrado de ese cuerpo en torno a ese eje. ¿De acuerdo? El momento de inercia, bueno, eso es lo de menos, pero el momento de inercia con respecto al centro de masas, o sea, tenemos aquí el cilindro, tenemos toda la masa, aquí m sub 1, en las paredes del cilindro. Todo se encuentra a la misma distancia r que poníamos al radio del cilindro. Fijaos que el momento de inercia nos está dando información de cómo está distribuida la masa, ¿no? ¿Cómo se calcula?
m por r al cuadrado, la distancia, ¿no? Toda la masa está a la misma distancia, por lo tanto tenemos aquí m sub 2 por r. ¿De acuerdo? Si estamos aplicando la condición de que rueda sin deslizar en todo momento sobre la cuña y sobre el otro, entonces tenemos que la velocidad v sub 2, ahí cuando se encuentra rodando, va a ser igual a r por omega, condición de rodadura. Sin deslizamiento. Si lo pensáis, el punto sí. Entonces, si tenemos en cuenta la energía cinética de rotación, ¿cuál sería en calor la de traslación? Precisamente un medio de la masa del 2 por la velocidad del centro de masas del 2 al cuadrado. Esta es la del centro de masas del cuerpo 2. Y entonces, si tenemos en cuenta eso, ¿por qué tenemos en cuenta la de...? No, fíjate que, bueno, se puede tener en cuenta de dos maneras, y al final es el mismo resultado, es traslación, o sea, todo el cuerpo, toda la masa del cuerpo concentrada en el centro de masas, como si fuese una partícula, eso sería en una energía cinética de traslación, un medio de la masa del cuerpo por la velocidad del cuerpo al cuadrado, la velocidad del centro de masas del cuerpo al cuadrado. Pero luego tienes que tener el término en cuenta de rotación, que ahí también las partículas están girando, tienen energía cinética, y eso es un medio, por eso ahí fijaos que voy muy... un medio del momento de inercia del cuerpo, el cuerpo está girando alrededor de un eje que pasa por el centro de masas, el eje se está desplazando y girando, ¿de acuerdo? Por la velocidad angular de giro alrededor de ese eje al cuadrado. Pero si la mesa, por ejemplo, no tenía alojamiento con la cuña, ¿por qué con el cilindro si tiene alojamiento y le permite...? Cuidado, porque la mesa es horizontal. ¿No se quedaría...? Porque es horizontal. Entonces, está rodando, fijaos. Lo que pasa es que no tengo un bolígrafo aquí. Este bolígrafo. Ah, no, que tiene también, no, el lapicero, bueno, es lo más... Aquí uno diría, hay rozamiento estático. Cuando la mesa es horizontal y se cumple desde el momento inicial la condición de rodadura, es decir, que v es igual a la velocidad angular por r, el radio, aquí del cilindro, del bolígrafo, entonces ya no necesitas ninguna fuerza horizontal para mantener esa situación, sino que eso permanece. Si la mesa estuviese inclinada, para que tuviésemos rodadura sin deslizamiento, entonces tendríamos que tener rozamiento estático también. No sé si es lo que me estabas preguntando tú, ¿no? Sí, o sea, yo lo que pregunto es que, ¿por qué si no hay rozamiento? Para con la cuña, por ejemplo... No hay rozamiento tampoco con el cilindro. Entonces lo acabo de ver porque es rueda hacia... Porque en el instante en que llega a tocar la mesa, ya tiene un giro, el giro adecuado. ¿Y por qué no se quedaría ahí como patinando? No, porque se está trasladando también. O sea, porque ya lleva... Porque cuando llega al final de la cuña, sí, tiene una traslación. porque ya lleva... Vale. Claro, justo la... Vale. Entonces, la pregunta es lo que os estoy diciendo. Si cogéis un vaso, un cilindro, y lo hacéis rodar sobre un suelo horizontal, entonces uno se pregunta, decir, anda, pues ahí tengo rodadura, digamos, sin deslizamiento, tengo que tener fuerza de rozamiento estática. Bueno, lo puedes ver así, pero la fuerza de rozamiento estática es cero. La fuerza de rozamiento estática tiene un valor mínimo, cero a un valor máximo. Si la mesa es horizontal, si el suelo es horizontal, si hacéis eso sobre una superficie inclinada, entonces para mantener naturalmente la rodadura sin deslizamiento tiene que actuar una fuerza de rozamiento que es estática. ¿De acuerdo? Es decir, que por ahí no busquéis muchas cosquillas, sino que cuando llega, digamos, está girando y está trasladándose. ¿De acuerdo? O, vamos a ver, o si quieres verlo justo en el momento en que va a abandonar la cuña. Justo en ese instante, ¿no? Lo está abandonando. Bueno, eso quiere decir que tenemos para la energía cinética dos veces.
El término, este, es igual a este. Digamos que se reparte por igual entre la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación. ¿De acuerdo? Pero bueno, desde el punto de vista de este problema es importante, porque si no, fijaos que tendríamos únicamente este término, el de la traslación, y ahora tenemos traslación y rotación. ¿Lo entendéis? O sea que al final tenemos aquí, para K2, M sub 2, cuidado, ¿eh? O sea, fijaos lo que... Aquí tenemos traslación más rotación. Por si alguno cree que se me ha olvidado el 1/2. ¿Vale? O sea que la ecuación que teníamos aquí era M sub 2 GH igual a 1/2 de M sub 1 V sub 1 al cuadrado más M sub 2 por V sub 2 al cuadrado. Una ecuación con dos incógnitas. ¿Alguna otra pega sobre esto que podáis ver? Necesito, por lo tanto, necesito más información. Necesito más. Otro principio de conservación. Claro, ahora me voy a agarrar, voy a pensar, ¿se conserva el momento lineal? Voy a hacerme esa pregunta. Contestado. Aunque ayer di una pequeña indicación, ya unos. Qué pena. Ahí, la lengua que tengo siempre es demasiado... Siempre se me escapan las cosas antes de tiempo. Se conserva el momento lineal, total, por supuesto, del sistema. Ahí tengo que decirlo claro, porque si no, se conserva el momento lineal total del sistema, o sea, de la cuña y el cilindro, ¿sí o no? Realmente ya he contestado yo a esa pregunta hace unos minutos, cuando puse... Es distinto de C. Cuando puse esta expresión y dije, naturalmente tengo una aceleración en el centro de masas, estoy pensando también no solo en suma de las fuerzas externas igual a la masa total por la aceleración del centro de masas, sino que también lo puedo ver desde el punto de vista del momento lineal total. Igual al cambio, P mayúscula, voy a poner. Las dos cosas. Es la fuerza neta externa, fijaos entonces, he dicho para cómo desde el punto de vista del momento lineal solo intervienen las fuerzas externas al sistema. Para la energía hay que analizar qué es lo que está ocurriendo con las fuerzas externas y las fuerzas internas, porque pueden realizar ambas trabajos. Bueno, si esto es distinto de cero, por lo tanto... no es constante. O sea que no se conserva el momento, pero nos vamos a agarrar a una de las componentes. El momento lineal, que es un vector, no es constante, pero una de las componentes sí. Otra vez a lo mismo, fuerza neta externa. Y teníamos M sub 1G más M sub 2G más la fuerza normal. Todas son verticales. Tienen la dirección vertical. Su componente horizontal es 0. Eso significa, en coordenadas cartesianas pongo el eje X horizontal, eje Y vertical. Esto es igual a 0. Es decir que es igual a 0, componente X, perdonad.
La vertical no. El momento lineal total, componente X, es constante. ¿Gracias a qué? A que la componente X, la componente X de cada una de las fuerzas externas es 0 al sumarlas, por lo tanto es 0. ¿No? ¿Hay algún problema? Porque veía alguna cara que eso no se entendía. A lo mejor es la letra, que escribo muy mal. ¿Entendido? Y ahora voy a aplicar entonces, esto me va a dar una ecuación escalar. Inicialmente, ¿qué teníamos como momento lineal? 0, está en reposo, ¿no? 0 más 0. Y ahora, ¿cuál es el momento lineal cuando se han separado? Tendríamos, ¿qué teníamos? Menos, cuidado, es positivo hacia la derecha. Estoy tomando si queréis. Este es el eje X. Entonces tendríamos menos m sub 1 por la velocidad v sub 1 más m sub 2 por la velocidad v sub 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Es decir, que tenemos v sub 1 igual a m sub 2, m sub 1 por v sub 2. Si las masas eran iguales que ponía, pues entonces nos quedaba simplemente que son iguales después de eso. Si cogéis ese valor, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, y en la otra ecuación que teníamos, teníamos m sub 2, ¿no? Uy, perdón. Sí, m sub 2, g, h, y aquí teníamos igual un medio m sub 1, es decir, que voy a ir quitando aquí, se nos van a ir masas. M v1 al cuadrado más m v2 al cuadrado, ras. Y ya lo tenemos. Si queremos en la v1, pues tendríamos entonces g por h igual a un medio de v1 al cuadrado más v1 al cuadrado, o sea, 3 medios de v1 al cuadrado. 3 medios de v1 al cuadrado. De aquí sacamos v1, 2 tercios de gh, vamos a ponerlo por aquí. Y liquidar. ¿Ya está? Esa es la velocidad de mi cohete. Y como veis, no he tenido que cogerme ningún volumen de control. Vale, vamos a hacer ahora, ¿tenéis alguna pregunta más sobre este problema? Si, pensadlo, si tenéis, pues me lo mandáis por correo o lo ponéis en Moodle.